El presidente Trump está al mando del estrecho de Hormuz. Está al mando de la guerra. Esos malditos iraníes están en las últimas. Van a desmoronarse en cualquier momento. Quieren desesperadamente un acuerdo, sin duda. Le están rogando por uno. Y esta noche habrá más ataques, aunque nadie sabe muy bien por qué. Pero vienen en esta dirección. Y por cierto, el presidente Trump quiere que le reembolsen por proteger a los aliados del Golfo, que en realidad no protegimos. Pero quiere que le reembolsen de una forma que le ayude a entender qué demonios está pasando con todo esto. Porque me cuesta incluso mantener la cordura e intentar explicar y analizar lógicamente lo que dice el presidente de Estados Unidos. Así que, por supuesto, vamos a hablar con Alexander Mercurius, copresentador de The Duran, y con su propio canal de YouTube. Todo el mundo sabe quién es Alexander, uno de los mayores seguidores del programa, y siempre un placer tenerlo aquí. Alexander, bienvenido a este programa tan loco. Bueno, gracias. Muchas gracias, Daniel. Y déjame decir que siempre es un placer estar en este programa. Creo que lo que vamos a hacer es intentar analizar y aportar algo de razón y sentido a lo que coincido contigo. Es una situación muy compleja, bastante extraña e incluso un poco loca. Vale, si consigues darle algo de sentido a esto, eres un mago aún mayor de lo que pensaba, porque yo todavía no lo he entendido. Y déjame mostrar a la gente por qué hay tanta frustración. Ayer, el presidente Trump fue preguntado, y esto por sí solo ya me hace negar con la cabeza por la falta o la pérdida de humanidad. Básicamente, al presidente Trump le pregunta una persona de televisión, ¿puede usted matar a todo el mundo? ¿Pueden ustedes, o el ejército estadounidense o el ejército israelí, llegar a lo que queda de su tercera línea, su cuarta o su quinta? ¿Saben dónde están? ¿Pueden acabar con ellos? Sí, lo sé, pero no queremos hablar de eso, aunque desde luego estamos muy atentos. Sé mucho sobre ese tema, sé mucho, pero no creo que sea apropiado hablar de ello ahora mismo. Ya veremos. Por ejemplo, esta noche vamos a darles muy duro, y mañana también, y no hay ni una maldita cosa que puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen nada, aparte de que hablan demasiado. Siga así, señor presidente. Está muy bien que lo hiciera, porque así llegué a conocerlos. El memorando de entendimiento, por cierto. Y es mucho mejor. Ya sabes, la gente dice que al menos fui razonable, pero llegué a conocerlos, y son gente completamente loca. Al menos yo soy razonable, dice él, y ellos están completamente locos, dice también refiriéndose al lado iraní. Pero, Alexander, antes que nada, volvamos a la primera parte de eso. A mí me resulta desconcertante y, la verdad, muy desalentador escuchar a este presentador de televisión aquí, hablando con una emoción casi infantil, como si estuviera comentando el Mundial y preguntando cuántos goles crees que podemos marcar hoy, con el mismo entusiasmo con el que dice, puedes matar a todos esos líderes. ¿Qué te parece eso? El hecho de que algo así se considere normal, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, me parece absolutamente terrible. Y déjame decirlo, completamente impactante. Ese tipo de pregunta no debería hacerse nunca. Ese tipo de pensamiento, quiero decir, es increíble que la gente siquiera lo tenga. Y que el presidente de los Estados Unidos se haya dejado arrastrar a una conversación sobre ese tema, pues eso también es horrible. Diría incluso que es vergonzoso, la verdad. No deberíamos estar hablando así. Quiero decir, todos esos asesinatos, todos esos atentados, ¿qué solucionaron al final? Mataron a mucha gente. Mató a civiles. Mató a todos esos niños en aquella escuela el primer día. Y no ha resuelto ni solucionado nada. Matar a más gente no solo está mal, que lo está profundamente, increíblemente mal. Pero además no está consiguiendo nada de lo que esas personas parecen creer que logrará. Y como tú decías, Daniel, con toda la razón, la forma en que algunos comentaristas parecen esperar esto
como si quisieran ver morir a la gente de esa manera, como si fuera una especie. Bueno, eso sinceramente fue repugnante. Bueno, fue, ya sabes, incluso la idea de que, bueno, puedes encontrar a todos sus terceros y cuartos. Quiero decir, has dado en el clavo con eso de los primeros, los llamados primero y segundo, que en realidad no describen de forma precisa lo que pasó. Asesinamos a un montón de gente. Pero quiero decir, el presidente Pezeshkian sigue siendo el presidente Pezeshkian. Mostafa Khamenei, el hijo, es ahora el líder supremo. Así que ha sustituido a un Khamenei por otro. Pero la Guardia Nacional sigue en Ghalibaf Siaiwer. Arakchi Siwi. Así que esos siguen siendo los mismos hombres en primera línea que ya estaban allí antes. O sea, ni siquiera eso se consiguió, aunque el propio presidente Trump lo dice muchas veces. Pero puedes recordar algún momento en la historia, ya sea antigua o moderna, en el que existiera la idea y la intención de decir, oye, vamos a matar a todos los líderes de este país. Y luego, quien quede, en algún momento dirá, vale, ya está, no más, tomad lo que queráis. ¿Conoces algún caso en el que eso se haya intentado o haya funcionado? Bueno, no voy a decir que nunca se haya intentado, pero sí voy a decir esto. No recuerdo ni un solo momento en la historia en que se haya intentado de esta manera y haya funcionado. Y fíjate, ninguno de los bandos durante la Segunda Guerra Mundial trató de hacerlo. Y estamos hablando de gente absolutamente despiadada en algunos de esos lados. Pero vamos, esta idea de que matar a los líderes del otro bando es la forma de ganar guerras, me parece que viola todos los principios de la humanidad. Y quizá también principios de la política y de la estrategia. Quiero decir, no me puedo creer que así sea como los soldados han pensado y, desde luego, han luchado en la mayoría de las guerras. Desde luego, no recuerdo que los romanos hicieran algo así, ni los griegos, ni los persas, ni los franceses, ni los británicos, ni los alemanes, ni nadie. No recuerdo nada parecido en ningún momento del pasado. Y de hecho, si hablamos de los romanos, ellos tenían una tradición, claro, la de honrar a los enemigos valientes. Y quizá es algo que también deberíamos pensar. Sí, eso no va a ser considerado por nuestros líderes en un futuro cercano, si es que alguna vez lo hacen. Veamos otro aspecto de todo esto. Muchas veces, en el pasado, el presidente Trump ha dicho cosas como, quiero tener éxito, quiero lograr todas estas metas. Claro, esa lista de objetivos ha cambiado prácticamente una docena de veces desde febrero de 2028, cuando empezó con la idea de una rendición incondicional. Ya han perdido. Y al IRGC se le dijo, deben de poner las armas o enfrentar una muerte segura. Y por supuesto, eso nunca ocurrió. De hecho, apenas se ha muerto algún miembro del IRGC, al menos en lo que respecta a los soldados. Así que obviamente eso no pasó. Luego fue todo sobre los arsenales nucleares, el polvo nuclear. Tienes que darme eso. Y yo tengo que... Y ahora ni siquiera estamos hablando ya de eso. ¿Cómo se ve desde vuestro lado del Atlántico, con él haciendo todas esas declaraciones tan tajantes sobre lo que vamos a hacer y luego sin problema alguno diciendo, vale, olvida eso, ahora vamos con esto otro? A estas alturas, la verdad, ya ni siquiera sé cuál es el objetivo. Si soy sincero, Bueno, lo primero que hay que decir es que esto empezó siendo, en un principio, un asunto sobre el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Y ahora ya no hablamos tanto de eso. Ahora hablamos de algo bastante distinto, que es el estrecho de Hormuz, que por supuesto estaba completamente abierto a la navegación antes de este ataque. Esta guerra comenzó el 28 de febrero. Creo que conviene recordarlo. Y cómo se ve desde mi lado del Atlántico, en el Reino Unido y en Europa, con un horror absoluto, sin palabras, por exactamente la razón que acabas de mencionar.
No es que la mayoría de los gobiernos, o la mayoría de la gente dentro del sistema político, o incluso buena parte de las poblaciones europeas, sientan una simpatía profunda o natural hacia el liderazgo iraní. Quiero decir, no saben mucho sobre ellos, pero por lo que han visto, tampoco es que sientan ninguna afinidad especial. Pero sí se hacen la misma pregunta: ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué el presidente cree que lo que está haciendo ahora, que parece exactamente lo mismo que hacía en marzo, va a tener éxito esta vez, cuando antes no lo tuvo? Esa es la cuestión. Esa es la preocupación que tiene la gente. Y claro, cuando la gente ve y escucha ese lenguaje tan extremadamente violento que se está utilizando, del que hablábamos antes en el programa, eso influye en los sentimientos y en las emociones de las personas. Y empiezan a volverse no solo críticos con la falta de políticas, que creo que es algo común en muchos gobiernos europeos, sino que la gente, me refiero al electorado en general, a la población, empieza a ser muy crítica con la moralidad de esta guerra. Y se preguntan, ¿se trata solo de matar al enemigo o hay algún objetivo que se quiere alcanzar? Porque si solo se trata de matar, entonces pensamos que está mal y queremos que se detenga. Sí, ya veremos si alguien llega a expresar esa opinión fuera de su propia cabeza, porque yo no he oído ninguna objeción, al menos no por parte de ningún líder europeo hasta ahora. Bueno, sigamos. Lo que diría rápidamente sobre eso es que sí, los líderes europeos en este momento son muy reacios a salir y criticar abiertamente al presidente y a Estados Unidos, pero tampoco están siendo muy solidarios. No se están apresurando a enviar tropas a Oriente Medio para ayudar a los estadounidenses. Saben perfectamente que los votantes en Europa no querrían eso, y están siendo muy cuidadosos con lo que dicen. Cada bien es una señal gorda de que perciben la desesperación de su gente. Sí, pero aún así, nadie quiere tomar ninguna medida. Ni Keir Starmer, ni ese nuevo que está a punto de entrar, ni Emmanuel Macron, ni Friedrich Schmitz, y así sucesivamente. Nadie quiere hacer absolutamente nada, da igual lo que piense su población. A mí me da la impresión, en todo caso, de que están más preocupados por no enfadar a ese rey loco, el presidente Trump. ¿Lo ves de otra manera? Sí. Absolutamente. Tienes toda la razón. Y por supuesto, está la cuestión de Ucrania, que ahora se ha convertido en una especie de trampa moral en otro sentido. Los gobiernos europeos están tan centrados en Ucrania y en la guerra allí, que no quieren enfadar a Trump criticando lo que está haciendo en Oriente Medio. Y temen que, si lo hacen, él se vuelva todavía más crítico con el conflicto en Ucrania de lo que ya ha sido. Y puede que empiece a mostrarse más crítico con la OTAN y con la implicación de Estados Unidos en la OTAN. Así que por todas estas razones, tienen muchísimo miedo de hacer cualquier tipo de crítica. Y por cierto, esto está teniendo un efecto político en Europa, porque la gente ve a nuestros líderes europeos y los percibe como débiles y cómplices de todo esto, que lo son, por supuesto. Y si hablas con alguien en Europa, si hablas con gente en Europa, especialmente en el Reino Unido, te das cuenta enseguida. La gente está cada vez más molesta y enfadada, y el respeto por el liderazgo europeo, que ya era bajo, está cayendo aún más. Y bueno, voy a poner otro fragmento. Trump dijo muchas cosas ayer sobre las que me gustaría conocer tu opinión. Una de ellas está directamente relacionada con lo que estás comentando ahora. Primero, claro, empezó diciendo que esto lo íbamos a tener ganado, quizá, si había suerte, en 24 horas, con el asesinato de Ali Khamenei. Vale, eso no funcionó, pero luego dijo que quizá en 4 o 5 días. Después pasó a decir que tal vez en 4 o 5 semanas, y más tarde lo amplió aún más.
Y entonces dijo, estamos destruyendo a todos, ya hemos ganado, bla, bla, bla. Eso nunca ocurrió. Así que, durante 40 días y 40 noches, no fuimos capaces de penetrar en sus ciudades subterráneas de misiles en la montaña, ni en sus fábricas de drones, ni en todas esas instalaciones ocultas bajo tierra. A día de hoy, siguen teniendo capacidad para atacar. Nunca conseguimos controlar el estrecho de Hormuz. Y aún así, ayer el presidente Trump hablaba de cómo ahora, con estos pequeños ataques de represalia que llevamos 3 días seguidos realizando, y al parecer con una cuarta noche prevista para hoy, dice que podemos eliminar por completo toda su capacidad. Esta noche les estamos golpeando con mucha fuerza, como ya sabes. Les estamos golpeando. Tenemos una cantidad enorme de munición. Tenemos cifras que no habíamos tenido en años. Y les estamos golpeando muy duro. Y esto va a continuar. Veremos qué pasa. Pero estamos eliminando toda su capacidad ofensiva y controlando los estrechos. Hemos vuelto a imponer el bloqueo. Y es un bloqueo dirigido únicamente a Irán. Es decir, cualquiera que haga negocios con Irán no podrá pasar. Todos los demás sí podrán hacerlo. Así que es un bloqueo. Un bloqueo muy fuerte. El bloqueo probablemente ha sido incluso más eficaz que los ataques. Pero creo que la combinación de ambas cosas es lo que realmente marca la diferencia. ¿Pero crees que todavía es posible llegar a un acuerdo? ¿Crees que volverán a eso? Sí, creo que un acuerdo es posible, claro. Sí, lo hago. Vale, para resumir, tuvimos 40 días y 40 noches de bombardeos, básicamente. No hizo que Irán se rindiera. No liberó el estrecho de Hormuz, ni nada por el estilo. No destruyó sus misiles ni nada parecido. Luego dijimos, de acuerdo, parece que reconocimos que eso no funcionó, y además gastamos entre un 40 y un 50% de algunos de nuestros sistemas de armas más importantes, sobre todo misiles de crucero de largo alcance. Después intentamos un bloqueo. El bloqueo tampoco funcionó. Eso llevó al memorando de entendimiento, así que dijimos, bueno, probemos eso, a ver si conseguimos abrir el estrecho y todo lo demás. Y ahora, básicamente lo que está intentando decir es, vale, vamos a probar de nuevo las opciones A y B, pero a bajo coste. Así que va a hacer otro bloqueo e intentará eliminar toda su capacidad ofensiva, con los mismos sistemas de armas, con los mismos objetivos, pero usando mucho menos. Y sinceramente, ¿qué demonios? ¿Cómo puede esto sentirlo? Yo creo que sí. Me pregunto si siquiera tiene sentido para él. Quiero decir, no es ningún tonto, por mucho que algunos digan. Y pienso que en algún nivel debe entender que esto es una política, una estrategia que no puede funcionar. De hecho, ni siquiera es una estrategia, como creo que tú mismo dijiste. Es pura improvisación. Es golpear a Irán y esperar que de algún modo pase algo, que las cosas cambien de alguna manera. No hay ningún motivo para pensar que eso, sea lo que sea que uno espera que ocurra, vaya realmente a ocurrir. Pero parece que no es capaz de hacer lo que al final necesita hacer, volver al memorando de entendimiento, cumplirlo y trabajar para que funcione. Creo que ahí está el origen del problema. Porque básicamente, lo que pasó con el memorando de entendimiento fue que Estados Unidos lo vio, o al menos el presidente lo vio, como la forma de reabrir el estrecho de Hormuz. Pero estaba muy descontento con la idea de aplicar todas sus demás propuestas y condiciones. Y en mi opinión, fue ahí donde todo empezó a venirse abajo. Ahora quizá lo que debería hacer es decirse a sí mismo, bueno, lo que fracasó antes no va a funcionar ahora. Conseguimos reabrir, al menos parcialmente, el estrecho de Hormuz mediante la diplomacia, gracias a ese memorando de entendimiento. Tenemos que encontrar la manera de volver atrás, conseguir que los iraníes acepten regresar a ese memorando de entendimiento. Y esta vez tenemos que trabajar juntos, de forma positiva y constructiva, con los iraníes para reconstruirlo. Ese es el plan. Eso es lo que yo le sugeriría. Pero claro, para él eso es imposible de aceptar.
no acepta esa realidad. Así que en lugar de eso, como he dicho, está lanzando nuevos ataques, mucho menos potentes que los que llevó a cabo antes. Y se convence a sí mismo y al mundo de que se fracasó antes va a tener éxito esta vez. Verás, dijiste, bueno, quiero decir, en cierto modo él debe entenderlo, pero no estoy seguro de poder aceptar eso tal cual. Porque hay algo que dijo ahí. Dijo que este bloqueo sería solo para el lado iraní. Y eso me recuerda a algo, aunque ahora mismo no recuerdo si fue en abril o en mayo, por ahí. Al final, habíamos llegado a un acuerdo con la parte iraní para levantar 2 bloqueos al mismo tiempo. Entonces, el presidente Trump emitió un comunicado. Abbas Araghchi publicó otro diciendo que el estrecho estaba abierto. Pero Trump dijo que el estrecho estaba abierto para nuestro lado, para que salieran cosas de nuestro lado, pero que íbamos a mantener el bloqueo sobre el lado iraní. Y claro, a los pocos minutos, la parte iraní respondió, vale, pues entonces sois unos estúpidos, no, seguirá cerrado. Y así fue. Otra vez, aquí va a querer. Vale, ¿cómo puede alguien con una mente racional, y eso es lo importante, decir, voy a volver a imponer un bloqueo a Irán? Claro, ellos van a mantener su parte, la otra parte, abierta. No van a impedir que nadie pase por nuestro lado, porque eso es lo que dijimos, y pensar que eso va a funcionar. Y evidentemente, esta misma mañana Irán ha seguido actuando igual, por muchas veces que les hayan atacado. De hecho, esta mañana atacaron otro petrolero, y estaba en llamas. He visto unas imágenes bastante impactantes hace un rato, así que está claro que no van a echarse atrás. Por tanto, si Trump impone un bloqueo a los productos iraníes, entonces hay un bloqueo total, y no va a pasar nada, y todos los problemas económicos van a seguir acumulándose. ¿Qué fue lo que le llevó al memorando de entendimiento en primer lugar? Entonces, ¿qué demonios está pasando? Has dado en el clavo. Exactamente. Lo has entendido perfectamente. Lo que quiere el presidente es un acuerdo en el que los iraníes cumplan con sus obligaciones, pero él no tenga la misma obligación de cumplir las suyas. Y al mismo tiempo, se niega a reconocer que cualquier paso que dé, cualquier acción militar contra Irán, va a provocar una reacción recíproca. Si ataca a los iraníes, ellos responderán. Si impone un bloqueo a las exportaciones de petróleo iraní, los iraníes impondrán un bloqueo a las exportaciones de petróleo de otros países. Se niega a reconocer esta realidad, que Irán tiene la capacidad, la posibilidad de hacer esto. Obviamente, Irán no es un país tan poderoso como Estados Unidos. Nadie lo cree. Pero está en una posición geográfica que le permite responder a cualquier escalada que haga Estados Unidos. No atacando directamente a Estados Unidos, claro, sino generando problemas en el suministro mundial de petróleo. Y Estados Unidos no tiene una solución sencilla para este problema. Desde luego, no una solución militar. Y si hay una solución diplomática, quiero decir, Trump dijo al final, en la última parte, algo así como, sí, creo que todavía vamos a conseguir un acuerdo. Y mira, ayer tuvimos en el programa al profesor Seyed Mohammad Marandi, y él dijo de forma categórica lo mismo que hemos visto en muchas declaraciones oficiales de su gobierno, que hasta que no se levanten de nuevo las sanciones sobre su sector energético, se libere el dinero, los fondos congelados, hasta que no se cumplan esas 3 condiciones, dijeron que no habrá ninguna negociación. Ni siquiera se van a reunir, y mucho menos hablar de temas nucleares, ni nada de eso. Y esas condiciones básicamente son imposibles de cumplir para Trump. Así que cuando él dice, sí, creo que están dispuestos a llegar a un acuerdo, bueno, ya sabes, hay que preguntarse en qué planeta vive. Pero luego tenemos, cuando hablamos de en qué planeta, no penséis en Marte. Pensad en algo mucho más lejano, porque aquí está hablando de que ya habíamos tenido un acuerdo y que ellos se echaron atrás.
Creo que va todo muy rápido. Hemos destrozado su ejército. Les estamos golpeando con mucha fuerza. Tuvimos un acuerdo ayer o anteayer. Estaba todo cerrado. Y luego rompieron ese acuerdo de inmediato, porque descubrieron que había algo en él que no les gustaba. Y es que piensan de otra manera, y no vamos a tolerarlo. Simplemente vamos hacia adelante. Les atacamos esta noche. Vamos a eliminar toda su capacidad para cualquier cosa relacionada con el estrecho de Hormuz. Y creo que al final acabaremos controlándolo todo. Lo que están haciendo es una tontería, una estupidez, y han tratado a la gente de forma horrible. Hace un momento hablábamos de cómo la gente en Europa, y con eso me refiero tanto a la gente normal como a los funcionarios de gobierno, ha reaccionado al escuchar algunas de las cosas tan disparatadas que ha dicho. Pero ahora viene otra. ¿Qué quiere decir con eso de que todavía se puede llegar a un acuerdo? Cuando los iraníes están diciendo lo que acabo de mencionar, han dejado claras las condiciones para un acuerdo y han dicho que no van a hablar con él. Y luego oyes a Trump decir, sí, no solo no estamos hablando, es que teníamos un acuerdo y ellos se echaron atrás y así sucesivamente. ¿De verdad alguien cree lo que acaba de decir el presidente Trump? No, no creo que nadie lo haga, y tampoco creo que los gobiernos europeos lo crean. Y desde luego, no creo que la gente en Europa lo crea. Creo que, si hablamos de la población en general, que sigue estas guerras con más atención de lo que algunos imaginan, saben perfectamente que el acuerdo que se alcanzó, que se negoció, no estaba funcionando, porque en el fondo Donald Trump no estaba realmente dispuesto a hacerlo funcionar. Ahora, volviendo a tus puntos, y también a los que mencionaba el profesor Marandi, por cierto, vi el programa con él, fue realmente muy, muy interesante. Lo fundamental que hay que entender es que después del 28 de febrero, la posición de Irán durante muchas semanas fue que no habría altos el fuego temporales, ni acuerdos provisionales, que solo habría un acuerdo final, completo y total, entre Irán y Estados Unidos. En ese acuerdo, Estados Unidos tendría que hacer concesiones muy importantes, como levantar las sanciones, liberar los activos congelados y retirar sus fuerzas de Oriente Medio. Esa era la posición iraní. Ahora bien, lo que ocurrió después fue que Irán empezó a recibir mucha presión de sus aliados, de China, de Pakistán y también de Rusia, que les decían a los iraníes que esa postura era demasiado dura, demasiado exigente. Tienes que replanteártelo. Tienes que aceptar un acuerdo provisional que lleve a algún tipo de resolución negociada. No puedes esperar que los estadounidenses, tal y como lo estás pidiendo, simplemente acepten todas esas condiciones. Y fue solo porque los iraníes estaban bajo toda esa presión, que muy a regañadientes y de forma muy controvertida dentro de Irán, se llegó a un memorando de entendimiento. Así que fue algo polémico en Irán y se criticó dentro del propio país. Y luego, ¿qué pasa? Que 2 semanas después, 3 semanas después, el memorando de entendimiento se viene abajo. Y quienes criticaron el abandono de la postura original, la de no aceptar ceses al fuego provisionales ni negociaciones, ahora se sienten reivindicados. Dicen, mirad, teníamos razón desde el principio. No podemos aceptar acuerdos de este tipo con Estados Unidos. Tenemos que esperar a un acuerdo final, porque es la única forma de lograr nuestros propios objetivos y asegurar nuestra posición. Así que lo que ha ocurrido con el fracaso del memorando de entendimiento es que los sectores más duros de Irán, y sí, los llamo sectores duros, ahora se han visto reforzados, se sienten reivindicados y efectivamente han ganado poder. Y si ahora los chinos, los rusos o los pakistaníes vienen y les dicen, oye, volvamos a algo parecido al memorando de entendimiento, ellos responderán, ya lo hicimos, no funcionó. Vale. De hecho, es un punto interesante el que mencionas.
¿Tienes alguna información o suposición sobre lo que piensan los iraníes, los chinos, los pakistaníes, los rusos o quien fuera que insistía en que firmaras ese memorando de entendimiento? ¿Qué creen ahora? Porque me cuesta imaginar que intenten volver a proponer algo así. No veo ninguna prueba de que lo estén haciendo. Y no puedo hablar en nombre de los chinos, ni tampoco de los pakistaníes. Pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo hoy una serie de comentarios que creo que la gente debería conocer. Dijo que no puede opinar sobre la fiabilidad de Estados Unidos en lo que respecta a sus propios acuerdos con Irán, pero sí es consciente de los problemas que han tenido los rusos después de Anchorage para conseguir que los estadounidenses cumplan los acuerdos o compromisos que, según los rusos, los estadounidenses asumieron allí. Así que eso es casi como si Lavrov dijera: bueno, los iraníes tienen razón. Nosotros vivimos algo parecido en Anchorage. Pensamos que habíamos llegado a un acuerdo con los estadounidenses y casi de inmediato se vino abajo. Los iraníes también llegaron a un acuerdo con los estadounidenses, con el memorando de entendimiento, y también se ha desmoronado. Así que podemos ver que los iraníes tienen un punto. Ahora bien, eso era Lavrov. Aún no estamos hablando de Wang Yi, que probablemente sea más importante ahora. Los chinos son seguramente más relevantes en el asunto. Tienen más influencia sobre Irán que Rusia. Y hasta ahora no he oído nada de los pakistaníes. Voy a volver sobre eso en un minuto. Gary, si puedes poner el vídeo, creo que sabes a cuál me refiero, el de Sergei Lavrov, el que tenemos. Si puedes intentar ponerlo, lo mencionaré en un momento, pero en otro contexto. De momento, quedémonos con lo último, o con una de las otras cosas que están pasando ahora mismo con el presidente Trump. ¿Cómo está cayendo este acuerdo aquí? Una cosa es decir, vale, estáis hablando de matar líderes. Eso está mal. Creo que ahí la moralidad brilla por su ausencia. O que estáis echándoos atrás con el memorando de entendimiento. Eso también es un problema. Pero ¿qué pasa con esta nueva idea, en la que el presidente Trump quiere ser el presidente, el ángel guardián del estrecho de Hormuz, y cobrar un 20% de peaje, una especie de extorsión, a cualquier barco que salga de allí? Eso significa prácticamente todo el mundo saliendo de esa zona, todos los países del Golfo. ¿Quién en su sano juicio va a pagar eso? Quiero que se nos reembolse, porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo. Estamos gastando dinero. Así que lo que hemos hecho es decidir que se nos reembolse por esa protección. Estamos protegiendo a los países a los que estamos ayudando. Por ejemplo, si miras a esos 5 países, tienes Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, como siempre digo, Bahrein, y por cierto hay más. Está Kuwait, y hay otros, y les va a ir muy bien. Pero creemos que es lógico que no los necesitemos. Tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo. Y si sumas Venezuela, que ha sido increíble, con enormes cantidades de petróleo que controlamos. Quiero decir, sí. O sea, incluso estamos añadiendo nuestra propia dotación aquí. Estamos metiendo a otro país al que literalmente le hemos robado el petróleo, Venezuela, sin ningún pudor. Lo hemos dicho abiertamente. Pero bueno, eso lo hablaremos aparte, la parte de la protección. Dejémoslo a un lado por un momento. Ahora, todo este asunto del ángel guardián y de proteger el estrecho, ¿cómo está cayendo eso en Europa? Bueno, creo que la gente va a quedarse horrorizada con esto. Quiero decir, lo único que diría es que Donald Trump suele decir cosas y hablar de esta manera. Y no sé si la gente siempre se lo toma del todo en serio. Pero si lo dice en serio, entonces es algo impactante. El punto de todo lo que Estados Unidos está haciendo en el estrecho de Hormuz es que, en teoría, se trata de proteger la libertad de navegación. Lo que él está describiendo no es libertad de navegación. Es Estados Unidos poniéndose en el lugar de Irán y, en la práctica,
cobrando aún más peajes de los que Irán iba a imponer. Vamos, no suena que Estados Unidos esté protegiendo a nadie, salvo en el mismo sentido en que, ya sabes, algunas personas en Chicago ofrecen protección. Ese es el tipo de cosa que parece. Sí. Sí, oye, Joey, vamos a echarte una mano con eso. ¿Sabes lo que te digo? Sí, ese no es el tipo de asunto con el que normalmente funciona la diplomacia. Pero ya que pusimos ese otro vídeo, ¿qué pasa con esa parte también? Primero, sobre todo, ese rollo del ángel guardián. Eso no va a pasar nunca. Porque si no somos capaces de controlar el estrecho frente a Irán, desde luego no podemos entrar ahí, controlarlo y encima cobrar peajes. Eso es físicamente imposible, así que no es más que una tontería, aunque moleste a algunos. Pero ¿y esa última parte? Ahora van y les dicen a todos, por cierto, quiero que me paguéis por protección, cuando no protegimos a nadie. No protegimos a Arabia Saudí, ni a Kuwait, ni a Qatar, ni a los Emiratos Árabes Unidos. Ni siquiera protegimos lo nuestro. Y ahora resulta que quiere dinero. Estoy siendo sincero. En algún momento, ¿no deberían los países de Oriente Medio, nuestros aliados en Europa, nuestros amigos, empezar a decir que este tipo ha perdido el norte? Y lo digo no en tono despectivo, sino como una constatación de la realidad. Cualquiera que diga esas cosas es simplemente irracional. ¿Habrá alguien que empiece a actuar en consecuencia? Bueno, creo que tienes toda la razón. Para empezar, es algo irracional. Quiero decir, como bien dices, no se puede hacer. No existe ningún mecanismo que permita a Estados Unidos hacerlo. Y si se hiciera sería algo impactante. Es irracional y va completamente en contra de todo lo que Estados Unidos ha dicho que representa desde que nadie puede recordar. Y sí, al final tendrá consecuencias. Probablemente las tenga antes en Oriente Medio que en Europa, porque como señalas, los países de Oriente Medio, los del Golfo Pérsico, no están siendo protegidos. Así que se les está pidiendo que paguen dinero cuando en realidad no están recibiendo protección. Ellos pensaban que estaban siendo protegidos, pero ahora han descubierto que no es así. Para ellos, esto cada vez parece más extractivo y explotador. Y ya desde hace tiempo ha habido declaraciones de varias personas del Golfo Pérsico diciendo exactamente eso. Así que tarde o temprano empezarán a decir que esto es demasiado. Hemos trabajado bien con Estados Unidos en el pasado. Las cosas han funcionado muy bien entre ellos y nosotros. Pero no podemos seguir colaborando con los estadounidenses si continúan así. Y desde luego, no mientras tengan un presidente como este. Tenemos que empezar a buscar otros amigos en otros lugares y hacer nuestros propios acuerdos. Y eso es algo en lo que los estadounidenses deberían pensar. Porque al final, si los saudíes, los cataríes y toda esta gente deciden que necesitan buscar otros acuerdos de seguridad con otros actores, como los chinos, por ejemplo, probablemente no querrán hacerlo por muchas razones de peso, pero pueden hacerlo, y si tienen que hacerlo, lo harán. Sabes, dentro de poco va a dejar de ser solo una cuestión académica. Porque cuando el presidente Trump firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio, tuvo un raro momento de sinceridad y dijo, bueno, tuve que hacerlo, porque nuestra reserva estratégica de petróleo tenía combustible utilizable para unas 4 semanas más, y después íbamos a tener que dejar de usarla o empezar a tirar de las reservas militares de emergencia. Una de las dos cosas. Y, según la mayoría de las estimaciones, ahora mismo ya estamos en esa situación. Así que veremos cómo acaba todo esto. También dijo, no quiero ser el presidente Hoover. No quiero ser el presidente que gobierne durante una depresión global. ¿Qué es lo que pasaría? Eso fue en junio. Bueno, parece que se le ha olvidado eso y está volviendo a imponer el bloqueo otra vez, lo que literalmente nos devuelve a la situación en la que estábamos el 16 de junio. Pero ahora hay un riesgo adicional que podría ser peor, y tiene que ver con los Ansar Allah, los hutíes. Han amenazado con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb
Y ya sabes, la gente lleva tiempo preocupada por ese petróleo a $200 el barril. Pero ahora, con las reservas estratégicas y otros almacenes casi vacíos, esa amenaza ya no suena tan vacía. ¿Qué va a pasar con Europa si seguimos así y se cierra el Bab el-Mandeb, se agotan las reservas estratégicas y no tenemos nada que vender a nadie más? Entonces el precio del petróleo empezará a subir para todos, y eso va a causar problemas económicos en Europa. ¿Qué pasará entonces? Bueno, si llegamos a ese tipo de situaciones, veremos una situación económica realmente muy mala en Europa. Creo que sería peor que una recesión. Podría ser una depresión. Sería una crisis, al menos comparable a la de 1973, cuando, como recuerdo muy bien, tuvimos racionamiento de gasolina y cortes de electricidad en toda Europa. En el Reino Unido, la industria solo podía trabajar 3 días a la semana, de 7, salvo que esta vez sería indefinido. No sería algo que se resolviera en un par de semanas, como ocurrió entonces. Esto duraría mucho, muchísimo más, y provocaría una crisis muy profunda. Y fue como resultado de esa crisis, y esto nos lleva de nuevo a lo que decías antes. La gente empezó entonces a debatir si tenía sentido mantener esa relación con Estados Unidos. Surgió una convicción generalizada de que eran Estados Unidos y su presidente quienes nos habían llevado a esa situación. Y empezamos a ver algo que curiosamente ahora mismo no se ve mucho en Europa. No solo críticas al presidente Trump, sino un verdadero sentimiento antiestadounidense que empezaba a extenderse. Y eso no lo habíamos visto en Europa desde hacía muchísimo tiempo. Ya sabes, nada ocurre en el vacío. Y toda esta situación de la que hemos estado hablando en Oriente Medio, como mencionabas hace un momento, también tiene cierto desbordamiento y una conexión directa con lo que ha pasado en la guerra entre Rusia y Ucrania y todo eso. Hemos hablado muchas veces en el pasado de algunas de las locuras de los líderes europeos y de cómo están actuando en esta guerra con Rusia, etc. Pero uno se pregunta, y tú has mencionado a Sergei Lavrov hace un segundo, si algún líder europeo empezará a pensar, entiendo lo que está diciendo, entiendo lo que dicen los iraníes, veo lo que está haciendo el presidente Trump, y de repente Sergei Lavrov empieza a tener un poco de sentido. Y las garantías de Occidente se alcanzaron en 2014, 2015 y 2019. En todos esos casos, las garantías de Occidente fueron destruidas por el propio Occidente. Resultaron ser falsas. Del mismo modo, en 2022 ya hubo una negociación entre Rusia y Ucrania y fue frustrada por el propio Occidente de forma abierta y pública. Ya no creemos que Occidente quiera soluciones negociadas. Esa reserva de buenas relaciones y esperanzas está completamente agotada. Así que la esperanza se ha agotado por completo, porque siguió una larga línea de decisiones y podría haber hecho mucho más. Y desde luego podría haber mencionado Oriente Medio, donde la palabra de Estados Unidos, literalmente, no vale ni el tweet con el que se publica. Así que, si lo que acabamos de describir empieza a tener un impacto económico real en Europa y todo se remonta a las decisiones y elecciones del presidente Trump en Estados Unidos, que inició esta guerra que nadie quería y nadie necesitaba y que ahora está perjudicando a todo el mundo. En algún momento, me parece, Alexander, que incluso esos líderes europeos que lo apoyan de forma casi automática, quizá incluso el primer ministro británico, acabarán diciendo, hemos llegado también a nuestro límite y ya no hay esperanza en seguirte ciegamente. Tendremos que tomar nuestro propio camino. ¿Estamos cerca de ese momento? Creo que todavía no estamos realmente cerca de ese momento.
al menos hoy por hoy. Pero si entramos en ese tipo de crisis económica de la que hablábamos, entonces sí, estaríamos acercándonos a ese punto. Ahora mismo, en Europa sigue habiendo una enorme buena voluntad hacia Estados Unidos. Es cierto que el presidente es impopular, pero la gente aún no ha dicho que toda América sea así. Sin embargo, si llegamos a una crisis de ese tipo, si se percibe que Europa ya no obtiene nada de esta alianza, que solo trae problemas, dificultades económicas, una crisis tras otra, una situación en la que tenemos guerras porque los estadounidenses no cumplen sus acuerdos, entonces sí, en ese momento la gente saldrá y empezará a hablar en esos términos. People will come out and will start talking that way. Now, can I just say something about what Lavrov was saying there? Because ¿Puedo decir algo sobre lo que estaba diciendo Lavrov ahí? Porque en realidad, en esos comentarios que hizo en Mozambique, Lavrov estaba criticando a los europeos. No tanto a los estadounidenses, sino a los europeos. Decía que los europeos son los que nunca cumplen sus promesas, que tienen acuerdos con ellos y siempre los rompen, siempre los sabotean. Mencionó a Occidente, no estaba exonerando a los estadounidenses, pero ahora mismo está poniendo el mayor peso de la culpa en Europa, que es lo que los rusos vienen haciendo últimamente. Pero claro, si uno mira la realidad histórica, los estadounidenses han estado ahí todo el tiempo. reality, the Americans were there all the time. And the Europeans, of course, know that. And the Europeans know the same. Y los europeos, claro, lo saben. Y los europeos conocen la misma historia también, hablando de los gobiernos europeos. Así que no es difícil entender cómo los europeos, los líderes europeos, podrían decir que fue Estados Unidos quien nos metió en este lío en Oriente Medio. También fue Estados Unidos quien nos metió en este problema con los rusos y con Ucrania, porque fueron los estadounidenses quienes, ante todo, insistieron en que la puerta para que Ucrania entrara en la OTAN debía mantenerse abierta. Y fueron los estadounidenses quienes, tanto como los británicos y como todos los demás, sabotearon tanto el acuerdo de Minsk como el acuerdo de Estambul de abril de 2022. Así que los líderes europeos, que estarán bajo una enorme presión, si se ven en esa situación, no es difícil imaginar lo que harán. Culparán a los estadounidenses de todos sus problemas. Dirán, fuimos leales a Estados Unidos, y mira a dónde nos ha llevado eso. Como dije, existe un verdadero riesgo de que empiece a surgir un sentimiento antiestadounidense en Europa. Recuerdo que en los años 70 y 80 hubo mucho antiamericanismo en Europa, después de Vietnam, y durante las distintas crisis nucleares que tuvimos entonces. Eso desapareció. Casi ha desaparecido por completo, pero puedo imaginar perfectamente cómo podría volver. Y sospecho de que unas personas siempre adoran justo a la superficie. ¿Y qué pasa con ese aspecto? Volviendo otra vez a la idea de que nada ocurre en el vacío. Incluso en lo que estamos hablando ahora, parece que hay una fuerza igual, o quizá incluso más fuerte en este momento, que empuja a los líderes europeos a decir, sí, pero no quiero decir nada sobre el presidente Trump o sobre Estados Unidos y lo que están haciendo que perjudica nuestros intereses aquí en Oriente Medio. Porque no quieren que les respondan, vale, pues nos llevamos todos nuestros juguetes del ejército, nos vamos a casa y os dejamos solos con Rusia y con el asunto de Ucrania. ¿Hasta qué punto eso frena a los líderes europeos a la hora de decir algo en contra de Trump? Creo que está desempeñando un papel enorme. Los europeos lo saben perfectamente, por mucho que hablen de otras cosas. Quiero decir, a pesar de todo lo que se dice sobre el rearme, sobre gastar en armamento, sobre reforzar a Alemania y todo eso, en realidad no quieren que los estadounidenses se vayan. Y hay dos razones para eso. La primera, porque saben que al final, si hubiera un conflicto con los rusos, Estados Unidos es el único país de la OTAN capaz de igualar y superar a Rusia en poder convencional. Los europeos, si algún día logran coordinarse de verdad, quizá podrían hacerlo juntos. Pero eso siempre es complicado. Los estadounidenses pueden hacerlo por sí solos, y eso marca la diferencia.
But there is another even more important issue. Esa es una cuestión. Pero hay otra, aún más importante, que creo que los propios estadounidenses nunca llegan a entender. Y es que en Europa tenemos una larga historia de enfrentarnos entre nosotros. Hemos tenido guerras entre países europeos a lo largo de toda nuestra historia. Tuvimos las guerras napoleónicas, tuvimos las dos guerras mundiales. Hay todo tipo de conflictos y desconfianzas dentro de Europa, entre los distintos países europeos, que siguen ahí, justo bajo la superficie. Los estadounidenses han estado aquí y han mantenido todo eso bajo control. Cuando los europeos dicen que los estadounidenses trajeron la paz a Europa, es cierto. Los estadounidenses trajeron la paz a Europa entre los propios europeos, sin contar a los rusos. Between the Europeans themselves, never mind the Russians. If the Americans go, we are back. Si los estadounidenses se van, volveremos a una situación en la que todo gira otra vez en torno a nosotros y entre nosotros, y nadie sabe qué pasará entonces. ¿Volveremos a caer en un escenario de conflicto entre nosotros? ¿Seremos capaces de mantener bajo control esas viejas rivalidades y pasiones históricas que solíamos tener? Nadie lo sabe con certeza. Así que la idea de que Estados Unidos se marche, de que retire todas sus fuerzas de Europa, es algo que asusta profundamente a los europeos. Por cierto, y ya lo he dicho antes en estos programas, los rusos también comparten algunos de esos temores. Los rusos preferirían con mucho una presencia estadounidense en Europa antes que una Alemania rearmada. A US in Europe than a rearmed Germany. Well, that's fascinating. Bueno, eso es fascinante. De hecho, creo que fue ayer o anteayer cuando el presidente Putin salió y hizo una declaración. Entre otras cosas, dijo algo así como, escuchad, no vais a conseguir la paz entre Rusia y Ucrania, ni nada parecido, a menos que haya una arquitectura para el continente en la que todos tengamos que implicarnos. Y eso me pareció muy interesante, porque al menos por lo que está diciendo, el presidente Putin no está diciendo, queremos derrotar a todo el mundo y levantar otro muro de hierro y cosas así. Lo que está diciendo es, tenemos que convivir. Creo que está mirando más allá de todo esto y diciendo, oye, tenemos que volver a un punto en el que podamos tener algún tipo de arquitectura de seguridad integrada a nivel europeo. Y creo que en realidad lo dice en serio. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. No tengo ninguna duda de que lo dice en serio. Y creo que entiende que la clave para conseguirlo, una vez más, está en Estados Unidos. Por eso, para frustración de mucha gente en Rusia, quiere mantener algún tipo de diálogo con los estadounidenses. Y eso es algo que no se comprende del todo. Los rusos, igual que los europeos, saben que si los americanos se marchan de Europa, eso puede generar una situación muy peligrosa, potencialmente muy peligrosa, tanto para los europeos como para los propios rusos. Así que el resultado óptimo para los rusos, y de verdad me refiero al mejor de los escenarios posibles para ellos, es que Estados Unidos permanezca en Europa, que haya una nueva arquitectura de seguridad. Los intereses de seguridad de Rusia son reconocidos ante todo por los estadounidenses y por extensión por el resto de Europa. Y eso es lo que mantiene la paz. Eso es lo que los rusos quieren ver. Han tenido muchas guerras con los europeos. Ahora mismo están en una guerra. No les gusta y no quieren que esa situación se mantenga así para siempre. Para ellos lo ven como una cuestión existencial. Y lograr una seguridad y una paz duraderas, la mejor forma de hacerlo sería mediante algún tipo de acuerdo o entendimiento con los estadounidenses. Por cierto, Putin dio un largo discurso sobre este mismo tema en diciembre de 2021 ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que expuso muchos de los puntos que acabo de mencionar, o al menos algunos de ellos, y merece la pena volver a leerlo.
Sí, volveré a mirar eso. Última pregunta. Quiero seguir un poco más por ese camino. Siempre he sostenido que al final de la Guerra Fría ese habría sido el camino óptimo. Tuvimos todas las oportunidades para avanzar tomando a la entonces derrotada Unión Soviética y a los rusos, que seguían en una posición muy moldeable hacia una arquitectura europea más amplia. Pero claro, en lugar de eso dijimos no, necesitamos un enemigo. Así que vamos a asegurarnos de que Rusia sea el enemigo. Vamos a ampliar la OTAN y todo eso. Y ahora seguimos teniendo este gran obstáculo. Gente que todavía, y podrías nombrar fácilmente 7 u 8 países europeos, sigue hablando de Rusia, diciendo, Dios mío, van a venir a por nosotros en 2030, en 2029. Tenemos que estar preparados para la guerra y todo ese tipo de cosas. Así que eso sigue ahí, pero no es una afirmación, es una pregunta. ¿Crees que hay, quizá, suficiente inteligencia y pasión latentes bajo todo ese odio hacia Rusia que viene desde la Guerra Fría, como para decir, mirad, salid de la piscina, lo habéis estropeado para todos? Habéis tenido 30 años para hacerlo a vuestra manera, y fracasó estrepitosamente. Habéis tenido 4 años y medio para arreglar esto en Ucrania, y también fracasó estrepitosamente. Ucrania ahora es una ruina humeante por lo que hicisteis. Así que, a partir de ahora, vamos a tener algo que sea una arquitectura de seguridad a nivel europeo para que todo el mundo pueda vivir en paz y no tengamos que preocuparnos por un ejército ruso invadiendo o por misiles cayendo, ni nada de eso. ¿Hay alguna posibilidad de que ese grupo de gente se levante y logre romper con esa mentalidad de odio de la Guerra Fría, si es que se puede llamar así? Bueno, aquí tengo que ir con mucho cuidado, porque esto es justo lo que quiero ver. Y ya sabes lo que dicen, que el deseo es el padre del pensamiento. Porque quiero verlo, quiero creer que va a pasar. Así que voy a intentar ser realista, pero aún así diré que sí creo que ese electorado existe. Desde luego, y en esto estoy seguro, existe en el sur de Europa, en lugares como Italia, España, Grecia y hasta cierto punto en Francia. Creo que hay mucha gente que piensa así y que querría ver una situación realmente estable en Europa, con los rusos, por supuesto, presentes y participando, y con los estadounidenses también todavía allí. Y creo que, sin duda, habría en el sur de Europa un grupo de países interesados en renegociar la arquitectura de seguridad en Europa. Los países sobre los que tengo más dudas, por desgracia, son el Reino Unido y Alemania. En el Reino Unido estamos viviendo un momento muy extraño, en el que, debido a nuestros propios problemas internos, que son reales y muy graves, hemos proyectado gran parte de nuestra frustración hacia afuera y la hemos centrado en los rusos. Y creo que nos hemos convertido en un gran obstáculo, en un verdadero problema para los intentos de lograr la paz. Dicho esto, si miramos atrás, a los años 40 y principios de los 50, el Reino Unido pasó por algo parecido entonces. Y lo conseguimos. Y cuando, antes de empezar a movernos hacia la distensión en Europa, en los años 60 y 70, el Reino Unido sí tuvo un papel constructivo. Así que espero que ahora ocurra lo mismo. Y eso fue aún más cierto en el caso de Alemania. Alemania, en los años 40 y 50, me refiero a Alemania Occidental, también era muy hostil hacia Rusia. El canciller alemán de entonces, Konrad Adenauer, era muy hostil con los rusos, con el comunismo, con todo eso. Pero luego en los años 60 llegó el gran cambio. Las fuerzas políticas en Alemania empezaron a decir que aquello ya había ido demasiado lejos. Y entonces tuvimos la Ostpolitik de Willy Brandt, Helmut Schmidt y otros. And Helmut Schmidt. And again, I find it difficult to believe. De nuevo, me cuesta creer que ese electorado haya desaparecido por completo en Alemania hoy en día. Como sabes, voy bastante a Alemania. Y una de las cosas que he notado es que la generación más joven allí parece mucho más dispuesta a pensar en cosas nuevas, a apostar por la paz, a aceptar este tipo de sistemas de seguridad de los que hemos estado hablando. No quieren la guerra, en absoluto, y creo que, si tuvieran la oportunidad, la apoyarían.
pero todavía estamos muy lejos de ese punto. Ahora mismo, los sistemas políticos, tanto en Alemania como en el Reino Unido, son muy hostiles a las políticas de las que estás hablando. Y bueno, ya sabes, estás hablando de la posibilidad de la guerra por Ucrania. Quiero decir, tendremos que hacer otro programa aparte solo sobre eso. Pero si esos amantes de la guerra llegaran a tener éxito allí, y si Rusia llegara a aceptar los términos ucranianos o europeos, entonces eso quedaría grabado a fuego. Olvídalo, no habría nunca distensión. Curiosamente, supongo que si fracasa, si Estados Unidos fracasa en Oriente Medio, y todas esas élites, que en mi opinión son unas élites en decadencia y en descomposición en todo Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, si empiezan a venirse abajo y la gente empieza a pagar el precio, aunque sea económico, sino en seguridad nacional, por culpa de eso, entonces creo que ese sector de la población tendría una oportunidad de levantarse entre los escombros. Así es como lo veo yo. Al menos, ojalá. Creo que tienes razón. Quiero decir, es algo muy amargo de decir, porque claro, estamos hablando de un fracaso y desde luego en Europa, de una derrota para mi propio país. Estoy en el Reino Unido y obviamente no es algo que quiera ver. Me gustaría ver a un gobierno británico que tome una decisión positiva a favor de la paz, porque entienda que eso va en el interés de Gran Bretaña y de Europa. Ojalá fuera así. Si no es así, entonces tengo que decir que es imposible discutir la lógica de lo que acabas de decir. Sí, lo único que podemos esperar es que, no sé, surja alguna figura nueva, alguien como Martin Luther King, ya sabes, con esa fuerza moral capaz de abrirse paso entre todo esto. O incluso alguien salido del pasado británico. Vosotros habéis tenido, a lo largo de los siglos, varias personas que rompieron paradigmas y lograron cambiar las cosas con pura determinación y liderazgo. Así que no lo descartemos del todo. Pero de una forma u otra, necesitamos que eso ocurra. Porque si fracasamos, si no conseguimos avanzar, podríamos ver una nube nuclear levantarse en algún lugar, y entonces todos perderíamos, y sería muy difícil recuperarse de algo así. Tenemos que evitarlo a toda costa. Así que te agradezco que hayas venido hoy a hablar de estos temas. Y para que la gente lo sepa, no estoy seguro de si todavía quedan entradas, pero todos nuestros seguidores que admiran a Alexander Mercouris, si queréis conocerlo en persona, podéis venir a Tennessee los días 1 y 2 de agosto, en el Centro Jurídico 1776. Podéis ver las entradas en el rótulo o en la parte inferior de la pantalla, justo ahí. Creo que aún se pueden conseguir algunas, si es que quedan. No he hablado todavía con Robert. La última vez me dijo que aún quedaban algunas. Espero que sí, pero apuesto a que si os quedáis fuera del hotel o algo así, podríais conseguir su autógrafo. Tengo muchas ganas de verle. Podréis vernos a los dos. Estaremos allí en persona, junto con Robert Barnes y Larry Johnson. Gente realmente estupenda. Tengo muchas ganas de veros y de pasar un buen rato juntos allí. Por supuesto. Y va a ser un evento fantástico. De verdad, si podéis conseguir entradas, hacedlo. Creo que lo pasaréis muy bien. Y además podréis conocernos a los dos y escuchar a ponentes excelentes. Es en lugares como este, en este tipo de debates y conferencias, donde en realidad se construye el futuro. Eso es algo más que quiero decir. Puede que no parezca que seamos muchos, pero en realidad somos muchos más de los que creemos. Y cuando nos unimos todos, es cuando nos volvemos convincentes y realmente fuertes. Totalmente de acuerdo contigo. Además, está también el canal de YouTube de Alexander Mercouris para que podáis seguirlo cada día. Muchas gracias y esperamos veros pronto. De hecho, dentro de aproximadamente una hora tendremos a otro de nuestros compañeros, Steve Germain, en el programa. Va a hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo, una posible cuarta noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra Irán. ¿Qué va a pasar a continuación, con su experiencia de combate en guerra naval
tiene cosas realmente interesantes que no vais a escuchar en ningún otro sitio. Y después tendremos por primera vez en el programa al Dr. Ron Paul, que va a hablar de algunos de los temas que Alexander y yo acabamos de tratar, sobre ciertos prejuicios de la Guerra Fría y cómo eso nos condena a tener una política ineficaz hacia Rusia y qué podemos hacer al respecto. Esta tarde estará Ron Paul. Y luego uno más. Tendremos a Mike Adams, conocido como el Health Ranger, que va a hablar de un tema importante. Si solo puedes escuchar un programa más hoy, quizá debería ser este, porque va a tratar sobre los daños invisibles que esta guerra ya ha causado y lo que podría venir después si no conseguimos levantar este maldito bloqueo pronto. Es peor de lo que imaginas. Y si quieres la verdad sin filtros ni presiones, conéctate hoy a las 3 y lo descubrirás. Nos vemos entonces en Daniel Davies Deep Dive. Ya sabes, no intento convencerte de que compres oro ni decirte cómo manejar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma de echarnos una mano. Suscríbete, dale al me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras.